Bueno, vamos a comenzar con esta sesión del Seminario Permanente de Teoría de Continuos y sus hiperespacios, la última programada para este año, que será impartida por el doctor Mauricio Esteban Chacón Tirado. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es profesor de tiempo completo. Es egresado de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Guanajuato, eso en 2006, y la maestría y el doctorado en ciencias por parte de la UNAM, eso en 2009 y 2014. Actualmente, pues, como trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias, está dirigiendo una tesis de doctorado, codirigiendo, ha dirigido tesis de licenciatura y 2 tesis de maestría. Tiene publicaciones en revistas indexadas y bueno, actualmente cuenta con la distinción nivel 1 en el SNI. También tuvo un paso por ahí como profesor en la Facultad de Ciencias de la UAM, un paso por ahí corto. Entonces pues le cedo la palabra a Mauricio, te escuchamos. Muchas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí presentarles este trabajo y muchas gracias a ustedes, los que han venido aquí a escuchar esta presentación, este trabajo. Bueno, yo les voy a hablar de las propiedades de Kelly y semi-Kelly para continuos de Hausdorff. Este es un trabajo que hicimos con la profesora María de Jesús López Toriz, una profesora de aquí de la UAP, también de Físico-Matemáticas, y con ella estuvimos trabajando para obtener estos resultados que ya han sido publicados en 2 revistas. Bueno, han salido 2 artículos, uno en la revista Integración, la conocen ustedes, otro en la revista Topology Proceedings, también seguro la conocen. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, yo les voy a hablar de las propiedades de Kelly. Bueno, el punto es llegar a las propiedades de Kelly y semi-Kelly para continuos de Hausdorff. Aunque les voy a hablar de algunas otras propiedades sobre los continuos de Hausdorff para ir viendo en cómo son similares y diferentes con respecto a los continuos métricos. Entonces, este estudio de los continuos de Hausdorff es muy interesante porque muchas cosas métricas en realidad no utilizan la métrica, sino que es algo que nos ayuda a hacer las cosas de manera más simple. Se pueden hacer, investigar las cosas de manera topológica en espacios de Hausdorff compactos, nada más. Bueno, entonces, un continuo es un espacio de Hausdorff compacto, conexo y con más de un punto. Como voy a tratar más de los espacios de Hausdorff, pues así voy a llamar a un continuo, para no decir continuo de Hausdorff. Y un continuo métrico es un continuo X junto con una métrica D que genera la topología de X. Entonces, aquí sí vamos a hacer distinción. Los continuos métricos le vamos a poner su adjetivo métrico y a los continuos de Hausdorff nada más le vamos a llamar continuo, porque son los que más vamos a utilizar en esta plática. Usualmente los continuos son los métricos y los continuos de Hausdorff se les pone el adjetivo de Hausdorff, pero bueno, aquí como vamos a estudiar más los de Hausdorff, pues lo vamos a dejar así. Bueno, por ejemplo, bueno, ya conocen, he visto muchas caras conocidas que estudian esto de los continuos y sus hiperespacios. Estos son continuos métricos. Los continuos que se pueden dibujar para visualizarlos son pues tienen que ser métricos. Estos son continuos métricos. Un arco, una curva cerrada simple. Por allá hay un dibujo de un continuo, un arco iris de Canasta. Hay un dibujo de un solenoide, bueno, con colores para distinguirlos mejor. Y los continuos de Hausdorff, pues son un poco más complicados de visualizar. No se pueden así visualizar tal cual, no tenemos que disponer un poco de la imaginación para poder verlos, imaginarlos bien. Por ejemplo, un continuo de Hausdorff, el más simple, quizás uno de los más simples, es la línea larga.
¿Qué es esto de la línea larga? Es un espacio topológico Hausdorff compacto conexo más de un punto que se obtiene al tomar el primer cardenal incontable omega 1, es el primer cardenal incontable, y hacemos X como el producto cartesiano de omega 1 cruz el intervalo semiabierto 0, 1, bueno, cerrado en 0, abierto en 1, y le pegamos el último punto, que es el omega 1,0. Entonces, este es un espacio con dos coordenadas, todos los puntos tienen dos coordenadas, y le damos la topología que obtiene con el orden lexicográfico. Entonces, primero comparamos las primeras coordenadas y luego las segundas, y eso es un orden total, y ese orden nos define una topología con los intervalos desde el menos infinito al punto y del punto al infinito. Entonces, esto es una topología del orden lexicográfico. Aquí nos podemos imaginar el producto cartesiano de la primera coordenada es omega 1, la segunda coordenada es el intervalo cerrado en 0, abierto en 1, y el último punto, omega 1,0, que oficialmente debería estar aquí abajo, pero pues lo pinto aquí arriba para que pues, se distinga un poco y no parezca que es nada más esta coordenada un pie de la imagen. Entonces lo puse ahí en medio, aunque debería ir aquí abajo. Bueno, esta se llama línea larga, es un continuo de Hausdorff, se puede probar de manera rápida que es un continuo de Hausdorff, y esta línea larga es un arco en algún sentido. Pero bueno, en un continuo X, pues ya conocemos que en los continuos también nos podemos interesar en los hiperespacios de continuos. Entonces, ¿cuáles son estos? El más grande, digamos, el donde salen todos, es el hiperespacio 2 a la X, que es la familia de los subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos, o compactos y no vacíos, porque el X es compacto. Y dado un n en los naturales, desde el 1, 2, etcétera, definimos el fn de x como los elementos del 2 a la x, donde los a's tienen a lo más n puntos. O sea, el f1 son los elementos de 2 a la x que tienen un punto, o sea, son los unipuntuales. El f2 son los elementos de 2 a la x que tienen dos puntos y así. Y también el cn de x lo definimos como los elementos de 2 a la x, tales que A tiene a lo más n componentes. Entonces, es un espacio con n componentes, bueno, con a lo más n componentes. Esto es Cn de x. Entonces, puede tener 1, 2 o hasta n componentes. Igual el Fn de x pueden tener 1, 2 o hasta n puntos. No exactamente n puntos, sino que pueden tener menos puntos también en el Fn, y en el Cn pueden tener menos de n componentes. Bueno, observemos que aquí el Fn de x y el Cn de x son subconjuntos de 2 a la x. Entonces le vamos a dar una topología al 2 a la x, que es la topología de Vietoris. ¿Y cómo se define este? Bueno, si damos una familia finita de subconjuntos abiertos de x, desde 1 hasta un, llamamos el vietórico de esa familia desde 1 hasta un, como lo definimos como el conjunto de los elementos del hiperespacio 2 a la x, que tienen la propiedad de que están contenidos en la unión de la familia e intersectan a todos. A intersección U es distinto del vacío para cada elemento en la familia. Entonces, este A intersecta al 1, al U2, así hasta el UN. Y esta es una familia vietórico de esta familia finita, y este hiperespacio lo dotamos de la topología de Vietoris. Y esa topología tiene una base. La base está formada por todos los subconjuntos de la forma vietórico de U, o sea, todos los vietóricos de las familias finitas de abiertos de X. Entonces, esta resulta ser una base para una topología del 2 a la X, que se llama topología de Vietoris, y el U corre en todas las familias finitas de abiertos de X. Y los hiperespacios Fn de X y Cn de X se les considera con la topología de subespacio del 2 a la X. Son subconjuntos de X, también los consideramos como subespacios.
Bueno, y en el caso métrico, se puede hacer de manera más simple la topología de Vietoris considerando la métrica de Hausdorff. Entonces, en el espacio, si el X es un continuo métrico con alguna métrica D, llamamos B epsilon de X a la bola abierta de radio epsilon y centrada en X, y luego definimos la nube alrededor de un cerrado, es la unión de las bolas centradas en los puntos del cerrado con radio epsilon, esa es la nube epsilon. La nube alrededor de un cerrado de radio epsilon es la unión de todas las bolas posibles. Y la métrica de Hausdorff se define para cualquier A y B cerrados, digo, elementos del 2 a la X, lo definimos el HD de AB, es la métrica de Hausdorff entre A y B, la distancia de Hausdorff entre A y B es el ínfimo de los épsilons positivos, tales que A está contenido en la nube epsilon de B y el B está contenido en la nube epsilon de A. Bueno, esta métrica de Hausdorff pues la definió Hausdorff y la topología de Vietoris la definió Vietoris. Y pues resulta que la topología de Vietoris coincide con la topología generada con la métrica de Hausdorff en si el continuo es un continuo métrico. Entonces, en continuos métricos se pueden simplificar un poco las cosas porque los hiperespacios resultan ser métricos y en los continuos de Hausdorff pues no necesariamente son métricos. Bueno, unas cuantas observaciones más. El hiperespacio F1 de X es homeomorfo al espacio X. Y el hiperespacio C1 de X, en lugar de poner C1 de X, lo denotamos por C de X. Es lo usual en los que estudiamos hiperespacios, que el C1 nada más lo denotemos por C de X. Y bueno, el F1 de X es homeomorfo a X, y si es métrico, es isométrico al X. La métrica de Hausdorff en el F1 es dar la misma, bueno, hay un homeomorfismo entre el X y el F1 de X que resulta ser una isometría. Y bueno, y si X es un continuo, entonces los hiperespacios 2 a la X, Fn de X y Cn de X son continuos. Y bueno, si es un continuo métrico, pues estos son continuos métricos debido a la métrica de Hausdorff, que es igual que induce la topología de Vietoris. Entonces, pero si es un continuo de Hausdorff, estos hiperespacios son de Hausdorff. Y si es un continuo métrico, estos hiperespacios son continuos métricos y la métrica es la métrica de Hausdorff. Entonces todo se comporta de manera amena en estos hiperespacios. Y podemos visualizar este hiperespacio C de X. Los que estudiamos hiperespacios nos imaginamos que tenemos, cuando pensamos sobre el hiperespacio C de X, es algo similar a un cono cuya base es el espacio X. O sea, tomamos el espacio X como base y hacemos un cono sobre este espacio base. Y eso es algo muy similar al hiperespacio CD, que esto es algo intuitivo. No es que sea exactamente el cono. De hecho, hay por ahí preguntas de cuándo el hiperespacio CDX es en realidad el cono sobre el espacio X. Hay muchos matemáticos mexicanos que estudian esta propiedad de cuándo el hiperespacio es exactamente el cono, pero usualmente podemos pensar que son similares, aunque no exactamente iguales, para cosas de la intuición de qué es lo que estamos pensando y todo eso de cómo imaginarnos las propiedades del hiperespacio CDX. Bueno, unas cuantas definiciones más, aunque creo que no las voy a utilizar. Un continuo es descomponible si se puede descomponer en dos subcontinuos propios, y y z, tales que el x es la unión del y y z. Entonces, este es un continuo descomponible. Un continuo es indescomponible si no es descomponible. Y un continuo es hereditariamente indescomponible si todo subcontinuo de X es indescomponible. Bueno, así como es muy difícil imaginarse por primera vez un continuo indescomponible, pues sí existen estos continuos que no son descomponibles, y más aún, sí existen los continuos hereditariamente indescomponibles,
De los primeros que nos enseñan quizás son el arco iris de Naster para los indescomponibles o el pseudoarco para los hereditariamente indescomponibles, aunque el pseudoarco tiene su historia propia y es muy complicado trabajar con él, mucho más imaginárselo, usualmente solamente se trabaja con sus propiedades, que está difícil imaginarse algo hereditariamente indescomponible, pero estas cosas sí existen. Y también existen en continuos Hausdorff los indescomponibles y los hereditariamente indescomponibles y que no son métricos. También tiene su dificultad extra, porque aparte no son métricos, pero sí cumplen ser de indescomponible y hereditariamente indescomponible. Y los continuos más simples, que sí nos podemos imaginar sin tanto trabajo, son los arcos y las curvas cerradas simples, pero no los arcos que conocemos usualmente, los arcos métricos, ni las curvas cerradas simples métricas, sino que un arco en X es un continuo donde su topología está generada por un orden total en X. Eso le vamos a llamar arco. Y una curva cerrada simple es un arco donde los puntos extremos están identificados. O sea, tomamos un arco e identificamos sus puntos extremos. Por ejemplo, la línea larga que di uno de los ejemplos iniciales, no sí es un arco, pero no es métrico. Entonces es un arco que no es métrico y el orden es el orden lexicográfico, genera la topología aquí. Eso resulta ser un continuo, bueno, es un arco. Y si identificamos su punto inicial con su punto final, eso nos da una curva cerrada simple. Son los espacios de espacios de Hausdorff más simples que nos podemos imaginar. Y bueno, en ejemplos de estos son el intervalo unitario 0,1 cerrado, el cuadrado lexicográfico, la línea larga. El cuadrado lexicográfico es el cuadrado usual 0,1 cruz 0,1 con el orden lexicográfico. Eso es un espacio, es un continuo. Bueno, todos estos son arcos y si identificamos su punto inicial con su punto final, nos da curvas cerradas simples. Y también es útil imaginarse en un arco ordenado, bueno, la definición de un arco ordenado aún sigue siendo válida en los hiperespacios Hausdorff. Un arco ordenado es un arco de Hausdorff donde cualesquiera dos elementos del arco son comparables por la inclusión. La misma definición que en el caso métrico. En el caso métrico son más estudiados los arcos ordenados. En el caso Hausdorff no he visto tanto estudio de esos hiperespacios, pero en el caso métrico sí se han estudiado el hiperespacio de arcos ordenados. Y bueno, entonces la intuición sobre esto, pues este es el hiperespacio 2 a la X, que también lo podemos pensar como un cono, aunque no es tan exactamente un cono. Y podemos unir un singular al total por medio de un arco, donde cualesquiera par de elementos de aquí del arco se puedan comparar por la inclusión. Eso es posible siempre. Bueno, y el resultado básico sobre arcos ordenados en el caso métrico sigue siendo válido en el caso Hausdorff. Entonces, dos elementos en 2 a la X, donde uno está contenido en otro, y hay un arco ordenado cuyos puntos extremos son A y B. Sí, solo sí, toda componente de B contiene puntos de A. Entonces, este es un teorema muy conocido en el caso métrico. Y pues hay pruebas precisas en libros de hiperespacios métricos, pero en hiperespacios de Hausdorff es difícil encontrar una prueba precisa que enuncie esto. ¿Por qué? Pues porque pues en el caso Hausdorff, pues la dificultad estriba en ver que sí se sigue siendo válido esto. Entonces es un ejercicio ver que sí sigue siendo válido y encontrar una cita exacta, pues sí hay, pero está por ahí perdida en la literatura.
Entonces sí se puede encontrar una referencia de este teorema. Entonces sigue siendo válido. Y como corolario, si queremos unir, digo, existe un arco ordenado que une un singular al total y ese arco ordenado se queda contenido en el hiperespacio C de X. Entonces estos arcos ordenados no aumentan la cantidad de componentes. Si empezamos con una componente, siempre vamos a crecer por una componente. No podemos crear más componentes. Eso también es válido, muy conocido en el caso métrico, y en el caso Hausdorff pues también es válido, aunque es difícil encontrar una referencia precisa cuando uno lo quiere citar. Y bueno, una forma de generalizar propiedades topológicas, digo, propiedades métricas, es mediante el uso de redes. Entonces, todavía estoy en los preliminares de la propiedad de Kelly, que utiliza sucesiones y todo eso en el caso métrico, y una manera de generalizar esto es utilizar redes. Entonces, ¿una red qué es? Es un conjunto dirigido. Un conjunto dirigido D es un conjunto con una relación de orden que le llamamos menor o igual, con una propiedad más para cualesquiera dos elementos del conjunto D, existe alguien C más grande que ambos. C es más grande que A y más grande que B. Entonces, para cualquiera parte de elementos hay alguien más grande que esos dos elementos. Y una red es un espacio, digo, una red de un espacio X es una función cuyo dominio es un conjunto dirigido y con codominio X, y usualmente se denota por la misma notación que sucesiones. Es un llave X sub D, donde D se mueve en el conjunto dirigido. Bueno, los naturales son un conjunto dirigido. Para cualquiera dos naturales hay alguien más grande que ellos dos. Pero no todos los conjuntos ordenados son dirigidos. Hay más cosas. Y en estas redes, una definición importante es cuando una red converge. Entonces, una red en un espacio topológico converge a un punto X, si cada vecindad de X, si para cada vecindad de X existe un elemento de la red, tal que los que son más grandes se tienen que quedar contenidos en la vecindad. Entonces, es la misma definición de convergencia de sucesiones. Una sucesión converge a un punto si cada vecindad del punto, para cada vecindad del punto hay un natural, tal que los siguientes naturales se quedan contenidos en esa vecindad. Es lo mismo para redes, solo que aquí el dominio es un conjunto dirigido cualquiera, aunque es lo mismo. Entonces, estas redes se utilizan para generalizar propiedades métricas que tienen por ahí alguna sucesión, y en lugar de sucesión le pongo una red y trato de ver si eso me funciona todavía para espacios topológicos en general. Aunque eso nos da una dificultad extra cuando la definición que queramos hacer involucra a una subsucesión. O sea, si en la definición métrica tenemos sucesiones y subsucesiones, en la definición topológica deberíamos meter redes y subredes, aunque no hay una definición clara de cuál debe ser, de qué es lo que debe ser una subred. Hay varias posibilidades razonables de lo que es una subred. Entonces ahí tenemos una dificultad en esto, si lo queremos generalizar. Y entonces el matemático polaco Mrówka, creo que sí es polaco, pues quiso hacer el límite inferior y el límite superior de redes, pero esta definición de límite inferior y límite superior de sucesiones en un continuo métrico involucra sucesiones y subsucesiones. Entonces, lo hizo sin utilizar redes, lo hizo de manera puramente topológica.
Entonces, en 1958, Murufka definió el límite inferior y límite superior de una red donde sus elementos son cerrados, bueno, son elementos de 2 a la X. Y pues lo hizo de manera puramente topológica, sin utilizar subsucesiones ni nada de eso que a veces se ve en el caso métrico. Entonces, el límite inferior de una red de cerrados, bueno, de elementos de 2 a la X son los puntos en X, tales que para cualquier abierto que tenga al X, existe un elemento del conjunto dirigido, tal que si el M es un elemento del dirigido más grande que N, entonces el A sub M intersección U es distinto del vacío. Ese es el límite inferior. Y el límite superior, pues es algo similar, es el conjunto de puntos de X, tal que para todo U en X abierto, con X en U, y para todo N en el dirigido, existe alguien en el dirigido más grande, tal que el A sub M intersección U es distinto del vacío. Entonces, esta es una forma de generalizar el límite inferior, límite superior en el caso métrico al caso Hausdorff. Y esta es la definición que se razonable para haberlo generalizado, porque en este matemático Mrupka obtuvo el resultado análogo que se conoce para el caso métrico, de que una red o una sucesión de cerrados converja a un cerrado en la topología de Vietoris. Eso es equivalente a que el L es el límite inferior de la sucesión y el límite superior de la sucesión. Se conoce en el caso métrico, y en el caso Hausdorff, si definimos de esta forma el límite inferior y el límite superior, sigue siendo válido este teorema. Entonces, pues sí, utilizando redes es posible generalizar algunas propiedades métricas al caso Hausdorff, el caso topológico en general. Bueno, y también vamos a observar los resultados sobre las funciones de Whitney en el caso Hausdorff. Podemos recordar la definición métrica. Fue Whitney que construyó una función continua, W, del hiperespacio 2 a la X al intervalo cerrado 0, 1, donde el W es constante 0, W en el total es 1, y W de A es menor que el W de B si el A es un subconjunto propio de B. Entonces, este tipo de funciones son utilizadas muy a menudo, son muy útiles y son conocidas como funciones de Whitney. Estas siempre existen en el caso métrico. Y ya si queremos generalizarlo al caso Hausdorff, pues nos encontramos con un problema que no siempre es posible hacerlo. Vamos a ver que esto no es posible, ¿sí? Pero lo vamos a definir. Si damos un continuo X y un hiperespacio H de X, un hiperespacio de los que definimos, decimos que H de X admite funciones de Whitney si existe un arco Hausdorff, un arco J, y una función continua del hiperespacio al arco J, donde la W en los singulares es el mínimo del arco y W de A es menor que el W de B si el A es un subconjunto de B. Podemos agregarle que el W del total es el máximo. Si no, pues lo restringimos a la imagen. Bueno, entonces es la misma condición que construyó Whitney, pero en el caso Hausdorff podemos tratar de investigarlas. Y resulta que los Haratonik pensaron sobre esto en el año 2000. Janusz Haratonik y Wojtek Haratonik en el año 2000 publicaron un artículo donde mostraron estas condiciones equivalentes. Son que X es metrizable, el hiperespacio 2 a la X admite funciones de Whitney y el hiperespacio F2 de X admite funciones de Whitney. Entonces, observemos que aquí no dice nada sobre el C de X. Entonces, estas tres condiciones son equivalentes y no dice nada para el C de X.
Y pues sí hay para el CDX, a veces sí hay funciones de Whitney, a veces no hay, en el caso Hausdorff, pero encontrar una condición suficiente para que no haya. Y una condición suficiente pues es considerar un dendrón que es un continuo X, tales que para cualquiera dos puntos distintos de X existe otro punto distinto que los separa. O sea, es como un árbol, bueno, es como un dendroide en el caso, no, es como un árbol en el caso Hausdorff. Podemos pensar que un dendrón es como un árbol en el caso Hausdorff. Y si un continuo X contiene un dendrón no metrizable, entonces el C de X no admite funciones de Whitney. Y si no contiene dendrones, pues puede ser que sí o puede ser que no. Pero también otra condición suficiente para que no admita es que sea un arco no metrizable. Si X es un arco no metrizable, entonces el C de X no admite funciones de Whitney. Entonces por ahí, para los continuos más simples, que son los arcos, si no es métrico, pues el C de X no admite funciones de Whitney. Y bueno, aquí ya no lo puse, pero ellos ahí en ese mismo artículo dieron un ejemplo como un solenoide no métrico, donde sí admite una función de Whitney con codominio del intervalo usual 0,1. Entonces sí es posible encontrar en el caso Hausdorff funciones de Whitney, aunque no siempre es posible. Entonces es una incógnita saber cuándo sí y cuándo no. Bueno, ahora sí, vamos a estudiar la propiedad de Kelly. Entonces, esta propiedad de Kelly, pues la estudió Kelly en el año 1942, ya casi 80 años. Y pues primero la estudió para estudiar, la definió para estudiar contractibilidad de hiperespacios. Pero bueno, ¿cómo le hace? Dado un P en X, definimos CP de X, la familia de los subcontinuos de X que contienen al punto P. Y la definición de Kelly es una definición métrica. Entonces es un continuo métrico X con la métrica D tiene la propiedad de Kelly. Si para todo epsilon mayor que el 0 existe un delta mayor que el 0, tal que para cualquier par de puntos P y Q en X, cuya distancia sea menor que el delta, y para cualquier elemento en el CP de X, existe otro elemento en el CQ de X, donde la distancia de Hausdorff entre ellos dos es menor que epsilon. Bueno, esta es una definición un poco larga técnica, que en realidad se podría simplificar diciendo que esta función de P al CP de X, o sea, un P le asocio el CP de X, es uniformemente continuo en los espacios que tengan que ser de X al C del C de X. Entonces, esta función es uniformemente continua. Bueno, uniformemente continua igual es una definición métrica. Entonces, no es tan simple generalizar esta definición al caso Hausdorff, aunque Bodek-Haratonik y Makuchowski generalizaron esta propiedad de manera independiente. En el mismo año lo publicaron, aunque creo que Makuchowski lo mandó primero, aunque se publicó en el mismo año que Haratonik. Lo generalizaron a continuos de Hausdorff. Y de la siguiente forma, fue esencialmente la misma forma en la que lo hicieron ambos. Entonces, un continuo X tiene la propiedad de Kelly. Sí, para cualquier punto P, para cualquier punto A en el CP de X y para cualquier abierto o para cualquier vecindad de A, existe una vecindad del punto P tal que si Q es un elemento del U, para cualquier otro punto de esta vecindad, existe otro elemento de la vecindad del A que tiene al punto Q. Bueno, esta igual es una definición un poco larga, técnica, que uno sí tiene que concentrar para entender bien la esencia del asunto, aunque en realidad se puede dar uno cuenta
Esta propiedad dice que si el U es un abierto del C de X, entonces la unión de sus elementos es un abierto en X. Eso es lo que dice la definición de Haratonik y Makuhovsky en el 99. Si el U en C de X es abierto, entonces la unión es abierto en X. Eso es todo lo que dice arriba. Y bueno, estas definiciones son buenas generalizaciones. ¿Por qué? Porque nos unen a las dos proposiciones observadas de que esta función de x al c de x definida por f de p, cp de x es una función continua. Esta era de la primera definición de Kelly. Habíamos dicho que era esta propiedad. En realidad esta condición es equivalente a la condición para cualquier u abierto del c de x, la unión es un abierto en x. Entonces, estas propiedades las observaron Haratonik y Makuhovsky en sus artículos, que estas condiciones son equivalentes en general en cualquier continuo. Y bueno, la propiedad de Kelly se utilizó para estudiar contractibilidad de los hiperespacios. Entonces, una pregunta importante o interesante es ver si se cumple lo mismo para continuos de Hausdorff. Entonces, para continuos de Hausdorff X y Y, X es conjunto subcontinuo de Y, decimos que X es contráctil en Y si existe un arco J, un arco Hausdorff, con puntos extremos A y B, y una homotopía H del producto de X con J hacia Y, tal que el H de la primera coordenada, A, es una función identidad, es la función identidad en X, y H de la primera coordenada, B, es una función constante. O sea, es una función identidad en la primera coordenada y una función constante en la segunda coordenada. Eso decimos, bueno, con eso decimos que el X es contráctil en Y. O sea, podemos contraer el X utilizando el espacio Y. Y un espacio se llama contráctil si es contráctil en sí mismo. Esto de contractilidad en espacios Hausdorff, pues es lo mismo que en el caso métrico, solamente que la homotopía no necesariamente es del intervalo cerrado 0,1, sino puede ser en cualquier arco, digo, en algún arco, no necesariamente el intervalo cerrado 0,1, puede ser un arco más grande, un arco no Hausdorff. Y Kelly usó esta propiedad de Kelly, bueno, no le llamó propiedad de Kelly, le llamó propiedad 4.2, creo, para estudiar la contractilidad de los hiperespacios C de X y 2 a la X. Y el resultado fue el siguiente. Si tenemos un continuo métrico con la propiedad de Kelly, entonces estos hiperespacios C de X y 2 a la X son contráctiles. Y pues resulta que en el caso Hausdorff no es cierto hasta en los espacios más simples. Por ejemplo, si tenemos una curva cerrada simple que no es metrizable, sus hiperespacios 2 a la X y C de X no son contráctiles. Y las curvas cerradas simples tienen la propiedad de Kelly. Se puede justificar que que estas curvas cerradas simples tienen la propiedad de Kelly, y como corolario, pues tener la propiedad de Kelly no es una condición suficiente para que estos hiperespacios sean contráctiles. O sea, le tenemos que pedir propiedad de Kelly y algo más, o cambiar la definición de contráctil. Y sobre ese segunda idea, bueno, aunque no sean contráctiles, algunos teoremas de Kelly siguen siendo válidos para continuos en general. Y lo del teorema que demostró Kelly en 42, para demostrar la contractibilidad, es la equivalencia de estas tres. El F1 de X es contráctil en 2 a la X, 2 a la X es contráctil, y C de X es contráctil. Estos tres son equivalentes en métricos y siguen siendo equivalentes en continuos de Hausdorff. Y la propiedad de Kelly la probó para probar que el F1 del X es contráctil en 2 a la X. Que eso ya no es cierto en el caso general. Pero si un continuo
tiene la propiedad de Kelly. Kelly en su prueba utilizó funciones de Whitney. Entonces, si el C de X, si el continuo X admite funciones de Whitney, podemos verificar que la prueba de Kelly pues sigue siendo válida. Entonces, si tenemos un continuo con la propiedad de Kelly donde el C de X también admite funciones de Whitney, entonces el C de X es contráctil. Y bueno, la prueba es la misma que dio Kelly. Pero aquí el problema está que en general el C de X no siempre admite funciones de Whitney. Entonces ahí está la dificultad extra en el caso general. Y sobre la idea de cambiar la definición de contractilidad, García Velázquez, bueno, Luis Miguel García, ya lo conocerán muchos de ustedes, bueno, lo conocen seguramente muchos de ustedes, también estudió estas propiedades de continuos de Hausdorff y presentó esta definición en su tesis doctoral en el 2015, me parece. Para un continuo X y K un subconjunto del C de X, diremos que el K es contráctil por arcos ordenados si existe una función continua con dominio K y con codominio C de X, donde para cualquier elemento del K se tiene que el f de A es un arco ordenado cuyos puntos extremos son A y X. Entonces, a cualquier punto del K le asignamos un arco ordenado y eso es similar a contractibilidad porque podemos imaginar que en el K avanzamos en el arco ordenado hacia X, aunque eso de avanzar uniformemente todos los puntos al mismo tiempo, pues no hay forma de formalizarlo, pero sí podemos imaginarnos que esta es como una propiedad similar a la contractilidad, o sea, ir avanzando en el arco ordenado hasta llegar al X. En el caso métrico, pues sí son equivalentes, en el caso Hausdorff no son equivalentes. Y esta es una buena definición porque Luis Miguel García Velázquez presentó el siguiente teorema. Si el F1 de X es contráctil en C de X, entonces el F1 de X es contráctil por arcos ordenados. Y si el X es una curva cerrada simple, ya sabemos que no es contráctil, bueno, curva cerrada simple, metrizable, no metrizable, no importa. Entonces el C de X sí es contráctil por arcos ordenados. Entonces en las curvas cerradas simples no metrizables, pues el C de X pues no es contráctil, pero sí es contráctil por arcos ordenados. Entonces ahí se modificó un poco la definición de contractilidad y obtuvimos el mismo resultado de Kelly, que sea contráctil el C de X. Y como pregunta abierta en esa tesis doctoral, nos podemos preguntar si un continuo tiene la propiedad de Kelly, si es cierto que el C de X es contráctil por arcos ordenados. Hasta el momento creo que sigue siendo una pregunta abierta. No estoy seguro si Luis Miguel la haya resuelto todavía o en qué se quedó. Entonces podemos pensar en esta pregunta. Si un continuo X tiene la propiedad de Kelly, ¿será cierto que el C de X es contráctil por arcos ordenados? Bueno, eso sobre la propiedad de Kelly en continuos. Y ahora vamos a hablar sobre la propiedad de Semi-Kelly. Entonces, esta propiedad de Semi-Kelly fue presentada por Janusz Haratonik y Wojtek Haratonik en el año 99, me parece, por ahí alrededor del 99. Definieron una propiedad más débil que la propiedad de Kelly para continuos métricos de la siguiente forma. Bueno, está un poco larga la definición, está un poco técnica. Primero hay que definir lo que es un continuo límite maximal o un continuo límite maximal fuerte. Pero bueno, vamos a ver qué es un continuo límite maximal. Dados un continuo métrico X, dos subcontinuos de él, donde uno está metido en el otro,
decimos que el M es un continuo límite maximal de K. Si hay una sucesión en C de X que converge al M, tal que para cualquier sucesión más grande que converja a algún otro subcontinuo de K y que sea más grande, entonces el punto límite de la sucesión más grande tiene que ser el mismo que el M. Ese es un continuo límite maximal de K. Y también definieron lo que es un continuo límite maximal fuerte. Dice, si hay igual con las mismas hipótesis, un continuo métrico X, dos subcontinuos de K, donde uno está contenido en el otro, un continuo límite maximal fuerte. Bueno, M es un continuo límite maximal fuerte de K si hay una sucesión en C de X que converge al M, tal que para cualquier sucesión más grande y para cualquier otra subsucesión que converja a alguien en el K, no puede crecer el punto límite. El M' es lo mismo que el M. Eso es para cualquier otra subsucesión. Entonces, esta continuo límite maximal fuerte es una definición más fuerte que continuo límite maximal. Y bueno, esa está un poco complicada la definición, un poco técnica. Nos la podemos imaginar en continuos, bueno, tiene que ser en continuos métricos. En este es el abanico armónico con la pata límite alargada. Entonces, lo extra le llamamos K. Entonces, el singular de X es un subconjunto de K y este singular de X es un subcontinuo límite maximal de K. La sucesión que le converge a él es la sucesión de los singulares X1, X2, X3, etcétera, que converge aquí al X. Y siempre que queremos crecer los singulares X1, X2, X3 y converger a algo de K, pues no va a ser posible crecer más que el X. Entonces no es posible que los X1, X2 crezcan y el punto y el conjunto límite también crezcan. No es posible. Entonces el singular de K es un subcontinuo límite maximal de K y el K mismo también es un subcontinuo límite maximal de K. Siempre el K mismo es un subcontinuo límite maximal de K. Entonces, en este continuo podemos imaginarnos estas definiciones. Y en un continuo métrico, fue en el 98, estas condiciones son equivalentes. X tiene la propiedad de Kelly. Entonces, para cualquier subcontinuo de X, el único continuo límite maximal de K es el mismo K, no hay nadie más. Y para cualquier K en X, el único continuo límite maximal de fuerte de K es el mismo K. No hay más. Entonces, en los continuos con la propiedad de Kelly, esto de subcontinuo límite maximal de K, pues no hay nadie más que el mismo K. Y bueno, entonces estas propiedades, pues las intentamos generalizar Mari y yo de alguna manera, utilizando redes, utilizando sucesiones. Después de varios intentos, llegamos a esta definición que es más o menos funcional. Bueno, funciona para lo que queremos hacer, no necesariamente es más simple ni nada. Es una definición que nos funcionó para generalizar estas propiedades en continuos de Hausdorff. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, dado un subcontinuo de X, llamamos aquí el CB de X, son los elementos del C de X que son más grandes que B. Es el CB de X, es como el CP de X son los que tienen al P, y el CB de X son los que contienen al B. Y proponemos esta generalización para continuos en general. Dado un continuo X y dos subcontinuos M y K de X con M en K, decimos que el M es un continuo límite maximal de K si para cada subcontinuo L que esté entre M y K, bueno, que sea el M propio de L y el L subconjunto del K, pueden ser iguales,
existe una vecindad del L tal que esta familia, aquí abajo de los elementos del C de X, tal que el CB de X intersección U es distinto del vacío, esta familia de abajo no es vecindad del M. Igual esta definición es una definición, pues sí, técnica, y intuimos que esto es lo que engloba las propiedades de sucesión que piden los jaratónicas. Y bueno, entonces, ¿qué dice esto? Entonces, tenemos el C de X, nos lo imaginamos como un cono, tenemos el M contenido en K, cuando el M está abajo, el K está arriba, y tenemos un L elemento del CMK. Entonces, M es un subcontinuo límite maximal fuerte. ¿Qué pide? Pide que exista, dice que para cualquier L con el M propio del L y el L subconjunto del K, existe el U subconjunto del X abierto, bueno, vecindad del L, tal que esta familia no es vecindad del M. Entonces aquí dibujé la vecindad que existe del L, pero ya no dibujé la vecindad, bueno, la que no es vecindad del M. Está un poco más complicado de dibujar algo que no sea vecindad. Entonces, para esta condición, la condición es los elementos B tal que el CB de X intersecta este morado. Esto no es vecindad del M. O sea, como que el L se le escapó al M. Eso es lo que es un continuo límite maximal. M es un continuo límite maximal de K. Y también definimos lo que es un continuo límite maximal fuerte de K de la siguiente forma. Entonces, con las mismas hipótesis, dados un continuo X y dos subcontinuos de K con M subconjunto de K, decimos que el M es un continuo límite maximal fuerte de K si para cualquier vecindad del M existe un U de X abierto que contiene al CM de K, donde la familia esta de los elementos del C de X, tales que el C de Bx intersecta al U, bueno, intersección U, intersección al complemento de W, es distinto del vacío. Esto no es vecindad del M. Bueno, esto está igual un poco complicada porque la definición original de los jaratónicos era con subsucesiones y todo eso, entonces lo que se nos ocurrió fue hacer esto, y esta familia no es vecindad del M. O sea, son los elementos del C de X, tal vez que el C, B de X, intersección U, intersección el complemento de W, esto es no vacío. Esto no es vecindad del M. Bueno, entonces, igual podemos imaginarnos un poco la intuición de esto. Tenemos el M subconjunto del K y el CM de K. Y aquí hay una vecindad del M. Entonces, lo que nos dice es, para cualquier W vecindad del M, existe un U abierto que contiene el CM de K, donde esta familia no es vecindad del M. Entonces, para cualquier morado, existe un U que contiene, abierto que contiene el CM de K, donde los elementos del CB de X que intersectan al U y al complemento del morado, esto es no vacío, esto no es vecindad del M. Bueno, resulta un poco tedioso el asunto de estas definiciones, pero pues, no están tan mal, porque estas definiciones de continuo límite maximal y continuo límite maximal fuerte pues son equivalentes en los continuos métricos. Bueno, son equivalentes a las dadas por los jaratónicos en los continuos métricos. O sea, son los mismos continuos límites maximal y continuos límite maximal fuertes son los mismos conjuntos en el caso métrico y en el caso Hausdorff, y el Hausdorff también resulta métrico. Y bueno, y también probamos este teorema. Si tenemos un continuo, las siguientes condiciones son equivalentes. Un continuo en general, X tiene la propiedad de Kelly. Y para cualquier K de X, el único continuo límite maximal de K es el mismo K. Y para cualquier K en C de X, el único continuo límite maximal fuerte de K es el mismo K.
Eso en continuos en general con la propiedad de Kelly. Bueno, la propiedad de Kelly es equivalente a estas otras dos en continuos en general. Y bueno, creo que no les he dado la definición de propiedad de Semi-Kelly. Y la definición de propiedad de Semi-Kelly, pues ahí no utiliza nada de topología ni nada, solamente utiliza las definiciones de continuo límite maximal que ya generalizamos. Entonces es la misma. Un continuo en general X tiene la propiedad de Semi-Kelly si para cualquier K en C de X, cualesquiera dos límites maximales de K son comparables por la inclusión. Esta es la misma definición que dieron los Haratonic en el caso métrico. Él no utiliza topología más que para definir lo que es un continuo límite maximal. Entonces, si ya hicimos eso, ya redefinimos continuo límite maximal en continuos Hausdorff, pues ponemos la misma definición de Semi-Kelly. Y bueno, como observación, pues tener la propiedad de Kelly, pues implica tener la propiedad de Semi-Kelly, porque la propiedad de Kelly, en los continuos, la propiedad de Kelly solamente hay un subcontinuo límite maximal, entonces cualesquiera dos se pueden comparar, porque es el mismo. Entonces, propiedad de Kelly implica tener la propiedad de Semi-Kelly. Esto, pues rápidamente se puede obtener con lo que hemos hecho. Y bueno, un continuo Semi-Kelly que no es, digo, un continuo que no es Semi-Kelly, pues se puede dar un ejemplo métrico, pues dos abanicos armónicos aquí, donde las barras límites unidas por un continuo K. Entonces, este espacio no es Semi-Kelly porque el K tiene dos subcontinuos límites maximales no comparables. Uno es el singular a la izquierda del punto aquí rojito y el otro es el singular, el M, el singular del punto de la derecha, donde se unieron el arco K con cada uno de los abanicos armónicos. Entonces se puede probar que L y el M son continuos límites maximales de K. Todo resulta ser muy simétrico. Estos van a ser subcontinuos límites maximales no comparables. Entonces, este es un ejemplo quizás el más sencillo de algo que no es Semi-Kelly. Y bueno, en el caso Hausdorff, pues podemos imaginarnos el abanico armónico Hausdorff para imaginarnos un espacio Hausdorff no métrico. Y con esta definición que dimos de continuo límite maximal y de Semi-Kelly en espacios Hausdorff, pudimos probar resultados, los resultados obtenidos por los Haratonic en el caso métrico, los probamos en el caso Hausdorff. Uno de ellos es el siguiente: si un producto de X con Y tiene la propiedad de ser Semi-Kelly, bueno, de Semi-Kelly, entonces X y el Y tienen ambos la propiedad de Kelly. O sea, si un producto tiene la propiedad de Semi-Kelly, entonces los factores tienen la propiedad de Kelly. No solo Semi-Kelly, sino también Kelly. Entonces, eso lo probó Haratonic en el 98 y los probamos con esta nueva definición de Semi-Kelly en un artículo publicado en el 2020. Y bueno, si un producto, bueno, este resultado pues fue obtenido por Wardle para propiedad de Kelly. En el 77 también es un artículo famoso sobre la propiedad de Kelly. Hizo un estudio muy bueno sobre la propiedad de Kelly, este matemático Wardle, que probó si un producto de dos continuos métricos tiene la propiedad de Kelly, entonces ambos tienen la propiedad de Kelly. Entonces Haratonic lo generalizó poniendo que el producto sea semi-Kelly y la misma conclusión, X y Y tienen la propiedad de Kelly. Y el siguiente resultado es si algún hiperespacio, bueno, C de X o 2 a la X tienen la propiedad de semi-Kelly, entonces el X tiene la propiedad de Kelly. De hecho, aquí también le debía haber agregado el Cn de X. Para el Cn de X también es posible hacer este teorema.
Y este teorema lo observó Bartlett en el 77, si este hiperespacio C de X o el 2 a la X de un continuo métrico tiene la propiedad de Kelly, entonces el X debe tener la propiedad de Kelly. Y bueno, y pues las pruebas de estos resultados, hay alguno que creo que es el del 2 a la X o del Cn de X, que utiliza en el caso métrico las funciones de Whitney. Y en el caso Hausdorff, pues no podemos utilizar eso porque no sabemos si el X admita funciones de Whitney. Hay que hacerlo con alguna otra característica. Me parece que es en el Cn de X, pero aquí ya se me pasó a anotarlo que en el Cn de X la prueba utiliza funciones de Whitney. Hay que modificarlo un poco para que siga siendo válido este resultado para el Cn de X. Y bueno, ¿qué tenemos con respecto a funciones? Los Hartonic probaron que las retracciones preservan tener la propiedad de Semi-Kelly. Entonces, y nosotros probamos que, pues sí, en el caso continuos en general, las retracciones también preservan tener la propiedad de Semi-Kelly. Y el siguiente resultado es si tenemos una función continua y semiconfluente. Bueno, no definí semiconfluente, no lo voy a definir aquí, es un poco técnica. No es en una línea, pero si f es una función semiconfluente y sobreyectiva y x tiene la propiedad de Kelly, entonces el y tiene la propiedad de semi-Kelly. O sea que si el x tiene la propiedad de Kelly y la función es semiconfluente, pues la y es semi-Kelly. O sea, ya hay un juego de palabras con las propiedades que son, que nos dan aquí una relación entre Kelly y semi-Kelly a través de una semiconfluente. Esta lo obtuvo Hartonic en el 98 y lo probamos también para continuos en general con esta definición de semi-Kelly. Y bueno, y hay muchos más resultados, pero por ahora creo que esto es todo lo que les puedo presentar. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. ¿Hay preguntas? Pueden abrir su micrófono si tienen preguntas. Bueno, mientras la gente se anima, yo sí tengo alguna. La definición de propiedad de Kelly en continuos métricos, en algunas ocasiones se hace puntual, ¿no? Se dice X tiene la propiedad de Kelly en el punto, si pasa lo de la epsilon y la delta. En este caso no métrico Hausdorff, también lo hacen, también es posible pensarlo así puntual, ¿cierto? Sí, sí, aquí puse la definición que dieron ellos en el 99 de la propiedad de Kelly. Y sí, en efecto, dice propiedad de Kelly, sí, para todo P. Entonces, si el P lo sacamos antes, si lo elegimos antes y dejamos lo demás, es la propiedad de Kelly en el punto P. Y al final definimos la propiedad de Kelly en general, si tiene la propiedad de Kelly en todo punto P. Y entonces sí se puede hacer de esta forma. Ok, gracias. Hablando acerca de contractibilidad, bueno, pues hay un término por ahí que obstruye la contractibilidad, digamos un poco contrario a la propiedad de Kelly, que es los RI conjuntos. Entonces, ¿se ha pensado o han pensado como pasar a eso de los RI conjuntos en espacios continuos de Hausdorff? No se nos había ocurrido ver qué se puede pensar sobre estos RI conjuntos, pues por varias razones, pues creo que poca gente estudia bueno, no conozco mucha gente que estudia los RI conjuntos. Y a mí en general, pues cada vez que veo la definición, pues me hago bolas y no veo una cosa intuitiva de lo que quiero decir.
Entonces a mí pues se me olvida siempre la definición, pero sí sería algo bueno pensarle, decirle a Mari a ver qué se nos puede ocurrir sobre esto. O ustedes también lo pueden pensar, sí. Si hay algo que como RI conjuntos para continuos de Housework. Sí, sería, suena interesante generalizarlo igual con esa parte de redes. Ok, aquí Félix pide la presentación, le dices que sí. Este, Sí, te la paso a ti, David, y tú se la pasas a los sí, invitados. sí, por favor, y una copia de tus artículos. Dices que son dos, una la integración y una la proceedings. Ujú. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Parece que no. Bueno, pues